Vamos a hablar de la investidura y del rey y de lo que están hablando ahora algunos partidos, del vacío legal. Sí, a ver qué título hay en la prensa. En la página 15 del diario El Mundo leemos a 3 columnas: el rey y los partidos sopesan ya pedir informes jurídicos. Apuntan al Consejo de Estado o a los letrados de las Cortes para el desbloqueo, ya que la situación de la investidura no avanza. En la noticia encontramos que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludió al precedente del Tamallazo que sucedió en la Comunidad de Madrid en el año 2003 y que la Asamblea de Madrid, en ese caso, acordó poner en marcha los plazos para la convocatoria electoral, una vez constatada la imposibilidad de celebrar una investidura. También el representante de... Pero yo oí a esta vicepresidenta pronunciar la palabra vacío legal. ¿Ahí no lo dice? El diario no lo recoge, Bien, don Antonio. yo lo recuerdo, que en la televisión le ha dicho, estamos en un caso de vacío legal. Venga. Y ella alude al precedente del Tamallazo, ¿no? Exactamente. Bien, ya veremos eso sí después. lo recoge el diario. Venga. Y, sin embargo, Joan Baldoví, que es el representante de Compromís de Valencia, directamente el diario sí cita la palabra vacío legal en boca de Baldoví. Dijo Baldoví: sí, se ha hablado del vacío legal, pero no de cuál sería la solución. Y también hay unas declaraciones: se ha hablado en la conversación y evidentemente se tendrá que estudiar qué pasaría si, al final, nadie quiere asumir la responsabilidad de querer presentarse a la investidura. ¿Cuál es la solución? Y aquí propone como solución que sea quien lo decidan, quien lo pone ahí. No pone el Consejo de Estado, no me había hablado. La Asamblea de Madrid, aludiendo al caso del Tamallazo. No. Ah, sí, al Consejo de Estado. No. Sí. Atención, porque no puede ser que yo recuerde mejor que vosotros que estáis leyendo lo que habéis leído. Al Consejo de Estado o a las Cortes. De acuerdo. Luego, están pensando el periódico y Santamaría y Baldoví creen que hay un vacío legal, y lo han dicho literalmente, en el artículo 99 que regula el procedimiento para la investidura. Creen que hay un vacío legal porque pone un plazo final, pero no el plazo del cómputo inicial. No señala plazo para comenzar el tiempo de los 2 meses necesarios que dan de transcurrir entre el fracaso de una votación sobre la investidura y el plazo que queda para intentar otras, que son 2 meses, antes de convocar nuevas elecciones. Como eso no existe, no está previsto en el artículo 99, hablan de vacío legal los ignorantes del derecho. Perdonar que emplee palabras tan claras, es que yo no entiendo otra manera de hablar. ¿Qué voy a decir? Es la opinión contraria, según mi opinión, es lo que yo opino, según creo. Pues no, señor, yo no tengo ese lenguaje, porque aquello de según creo me callo y no digo lo que es mi creencia. Digo lo que es verdad o mentira en el derecho, porque conozco el derecho a fondo y no hay opiniones intermedias. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien, por ejemplo, le consulta a un abogado, alguien que quiere hipotecar su piso, y le dice el abogado, pues sí, tienes que hacer un notario la escritura, y creo, pues ya luego tendrá tal vez inscribirse en el registro, pero no es seguro, es mi opinión, pero conviene consultarlo. Bueno, ese es el modo de actuar y de vivir en España toda la clase dirigente, abogados incluidos, abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado. Nadie se atreve a tener un criterio verídico, veraz, sobre el derecho, sobre la política, sobre la moral, sobre nada. Pues bien, vamos a ver qué es esto de vacío legal, que me escandaliza a mí como jurista, me ofende que abogados del Estado y periodistas y los periódicos tengan tanta incultura de lo que es el derecho que hablen de vacío legal en una Constitución. Vamos por partes. Primero, el concepto de vacío legal no existe en la terminología jurídica. Aquí con eso se quiere expresar un término muy conocido y muy estudiado en toda la jurisprudencia y en todos los tratadistas de derecho del continente europeo. En todo está la expresión desde muy antiguo de laguna del derecho. No vacío legal, laguna del derecho. Laguna no es lo mismo que vacío, ni legal es lo mismo que derecho. Implica una ignorancia absoluta confundir la norma con la ley. El derecho positivo, eso es una moda impuesta por el cinismo de los que no creen en nada distinto de la letra de la ley, el positivismo jurídico. No. ¿En qué se distingue una constitución de las demás leyes?
¿Cómo se puede decir que una Constitución hay vacío legal? Ya corrijo decir que esa expresión no significa nada. Pero ¿cómo se puede decir que hay una laguna del derecho en una Constitución? Eso es imposible. Sí, pues hay laguna del derecho en el Código Civil, en el Código Penal, en la ausencia de un pronunciamiento claro en la ley orgánica. Ahí puede haber lagunas del derecho. Y luego diré cómo se corrigen, cómo se superan, cómo se colman esas lagunas. Pero en una Constitución, pero ¿no sabéis que todo el mundo se le llena la boca cuando de una Constitución dice es la norma de la norma, la ley de leyes? ¿No dice ley de leyes? ¿Cómo puede haber un vacío legal en una ley de leyes? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay leyes? Porque si hay un vacío legal en la ley de leyes, se terminó, apaga, vámonos, aquí no hay Estado de Derecho ninguno, imposible. Porque hay un vacío en la ley de leyes. Cualquier cosa. ¿Habéis visto al ridiculez, a lo que conduce la ignorancia y la audacia y el atrevimiento de proponer a las Cortes o no sé quién, al Consejo de Estado para que rellene que el vacío legal de la Constitución? Supongamos que hay una imprevisión, como la hay, ya veremos, claro que la hay. Solamente puede corregir desde el punto de vista normativo ese defecto, esa laguna, el poder constituyente. ¿Cómo va a integrarse en la Constitución una nueva norma que no provenga de un poder constituyente? Ahora nos enteramos que poder constituyente es los letrados del Consejo de Estado, ¿no? Son los poderes constituyentes. Esos pueden colmar el vacío legal que denuncia la Santa María. Sí, la Pinta y la Santa María. Y no lo tome como una ofensa, porque era un nombre de barcos gloriosos. ¿Qué queréis que siga? Pues lo diré. La laguna del derecho existe porque el derecho no es solo de ninguna manera el derecho positivo, que es la ley. La expresión de una norma escrita, promulgada, publicada, con solemnidad y sancionada, se transforma en ley. Pero hay normas que son, aparte de la ley, normas derivadas de los usos mercantiles, de las costumbres civiles, de la equidad, según la última redacción de las fuentes del derecho en el Código Civil español. E incluso la equidad es fuente del derecho. Colma una laguna. Hay una laguna del derecho, acude a la equidad. Pero no me hables de Constitución, porque si es la norma de las normas, ley de leyes, se acabó. Ahí no hay quien entre como no sea el poder constituyente. Ni siquiera por vía de interpretación. He expuesto varias veces y lo repetiré hoy porque tengan claridad y porque hay muchos oyentes nuevos que no conocen mis libros, y ya son miles los que vienen, claro, no tengo más remedio que repetir para ellos que está prohibido al Tribunal Constitucional, le está prohibido interpretar la Constitución de una manera que se llama integradora. Por vía de interpretación no se pueden rellenar ninguna laguna constitucional, porque eso en principio es imposible, porque no puede darse. Pero si se diera, cuando un poder, sea el letrado del Consejo de Estado, o sea el Tribunal Constitucional, dicta una resolución para interpretar la ley de leyes, la norma constitucional, de tal manera que se supla la laguna del derecho, ese poder que haga eso se llama, que no sea dentro, claro, como es natural, una nueva Constitución, siempre que no sea dentro de un periodo constituyente, ahora en un periodo normal, el poder que interprete de tal forma integradora que colme, rellene una laguna del derecho, se llama poder constitucionario. No se llama poder constituyente porque es un poder constituido. Quien hace eso, Tribunal Constitucional, poder constituido. Un poder constituido va a poder tener la facultad de crear, inventar, añadir cosas que no existen en la Constitución. Veamos, comparemos como una Constitución tiene reglas que se llaman constitutivas, igual que el ajedrez. Es concebible que en el juego del ajedrez exista un vacío de las reglas, no de la jugada. La jugada, figúrate, son infinitas millones. Pueden estar las máquinas artificiales compitiendo con el campeón del mundo. ¿Por qué? Porque las reglas del ajedrez son las mismas para el campeón del mundo y para la máquina. Y para un niño de 3, 4, 5 años que sabe mover la ficha, ya está. ¿Cómo va a haber vacío en una máquina? Bueno, esa es la Constitución. Una ley de leyes, una norma de normas, vacío legal. No, en primer lugar, llamar por su propio nombre, laguna del derecho. ¿Y cómo se colma en una Constitución? Imposible. Nada, que falta, que no se puede. Entonces, ¿cómo se puede obviar? Ahora vamos al artículo 99. El artículo 99 dice en su último párrafo que si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura,
ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones. ¿Está claro? Bien. Transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de la investidura. Estamos en las reglas del ajedrez, ¿eh? Mientras no haya una votación y fracase de la primera investidura, no se puede empezar a contar el plazo. Lo diga el Papa, lo diga el Rey, lo digan los letrados del Consejo de Estado o la pequeña Santa María. Eso es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los que redactaron la Constitución eran unos inútiles, no eran competentes. Y esto le llaman vacío de poder, vacío legal, pero si es que la Constitución entera, desde la primera línea hasta la última, constituye un vacío legal. ¿Con qué la queréis comparar la Constitución? Con las reglas que determinan la existencia de democracia o libertades en Estados Unidos, en Francia, la Constitución material en Inglaterra, no la formal. Es como en España. No hay. El diputado no representa a quien los vota, porque no es representación personal, sino de listas de partido. No hay. No hay separación de poderes como hay en Francia y como hay en Estados Unidos. Por tanto, no estamos pidiendo ninguna utopía. ¿Por qué los españoles tenemos que ser inferiores por naturaleza a los franceses? ¿Por qué? Porque ellos pueden tener una representación política auténtica en distritos pequeños, uninominales, donde el diputado representa y defiende a los que lo han votado en doble vuelta. ¿Por qué lo pueden tener los franceses y nosotros no? Segundo, vamos al vacío legal. Como este vacío legal se tiene que rellenar, como no se puede por vía interpretativa integradora, ya lo puso de manifiesto el gran jurista al que siempre nombro, Emilio Betti, pero no por las obras de derecho civil, que es lo que lo hicieron primeramente famoso, sino por su extraordinario estudio sobre la interpretación, la hermeneusis de las leyes. Por supuesto que también fue un maestro en la interpretación de los negocios jurídicos. Así lo conocí yo. Y mi primera lectura de Betti fue de Derecho Civil en un libro que leí cuando estaba todavía en la universidad, que me abrió los ojos del derecho, que era derecho privado, y se llama el negocio jurídico. Pero eso, para un jurista, para un abogado, es extraordinario. Que yo lo recomiendo aquí para los ingenieros o científicos, no es adecuado. Pero luego Betti escribió un libro extraordinario de interpretación, y la interpretación jurídica la trata como una de las clases de interpretación que empieza con el teatro. El teatro es una interpretación, y hay intérpretes. Y luego están los intérpretes ¿de qué? De los libros sagrados, de la exégesis, de la cábala, de Israel, de la patrística, de toda la interpretación de los libros sagrados. Y luego viene finalmente la interpretación, claro, también importantísima, de los textos jurídicos. Pues Betti se enfrentó nada menos que con lo más avanzado de la filosofía hermenéutica. Se enfrentó a los discípulos de Husserl, Gadamer, que sí, es verdad que tratan muy bien en la dialéctica de amo-esclavo en lo de Hegel, pero son incomprensibles, de una lectura dificilísima. Y el francés Riol, pues esos intérpretes inventaron el concepto de la interpretación creadora, y eso estaba de moda en el mundo entero, de la filosofía y la filología. Esa locura, esa barbaridad de interpretación creadora. Es como si el Tribunal Supremo, en España, se le diera la facultad de crear el derecho mediante interpretación creadora de las leyes o de las normas. No, no puede ser nunca creadora, porque la interpretación, por grande y profunda que sea, no puede apartarse de las fuentes a interpretar que se lo da la llamada especialidad de la heurística, que es distinta de la hermenéutica, que selecciona, y no puede inventarse la interpretación creadora normas que no existen. No puede inventarlas mediante la creación. ¿Cuáles son los procedimientos que la interpretación jurídica, la del derecho, permite? En la Constitución ninguna. No hay interpretación posible. Una Constitución tiene que leerla bien, bien y entenderla bien, el más lego del derecho que haya en el mundo. Un niño puede aprender la Constitución en la escuela, no digamos los matemáticos, todo el mundo, los médicos, todo el mundo que no tenga relación ninguna con el derecho, tiene que entender a la perfección una Constitución. Si no lo entiende, esa no es una Constitución. Está mal redactada a propósito, para que no la entiendan los que tienen que cumplir las leyes derivadas de esa Constitución, que son las leyes políticas. Una Constitución, vuelvo, la interpretación de una Constitución tiene que ser tan sencilla que ni siquiera tenga que plantearse la crítica a un adagio latino muy antiguo que dice que lo claro no necesita interpretación. ¡Qué error!
Lo claro necesita interpretación, porque para saber si una cosa es clara o no, previamente a la interpretación se produce, aunque sea en el inconsciente, un juicio previo de claridad. Si tú lo lees y dices, esto está claro, ya estás haciendo un juicio. Cuidado, si está hablando de un tema que tú no conoces, vendrá otro más experto que tú y te va a decir, no, cuidado, eso no está tan claro. ¿Qué es eso de que la claridad? No, una constitución sí que tiene que huir de todo juicio previo de claridad. Una constitución no puede cometer ese pecado, el de la claridad. Tiene que ser tan elemental la redacción de una constitución que no puede permitir que el que la lea cree que la entiende todo simplemente porque está dicho de una manera conforme al idioma, porque no tenga faltas de ortografía o de gramática. Eso no quiere decir que sea claro. Esta no es una constitución, es una aberración de literatura, mala literatura. Esto no lo comprenden ni los que lo han hecho. ¿Cómo extrañarse de que hablen de vacío legal? ¿Pero qué vacío? El que vosotros habéis procurado. ¿Pero cómo se puede olvidar un plazo que termina a los 2 meses de haber fracasado la primera discusión, la primera ensayo, intento de obtener una investidura de un presidente del gobierno? ¿Cómo va a ser posible? ¿En qué cabeza cabe que se diga si a los 2 meses de haber fracasado la primera se convocan nuevas elecciones? Y no se dice cómo y cuándo empieza a contar el plazo inicial, el día quo, el primer día, ¿cuándo empieza? Cuando ha fracasado. Bueno, eso no lo puede colmar el rey de ninguna manera. ¿Quién lo puede colmar? Una treta, un fraude. Y es lo que hacen los malos abogados, claro, cuando se encuentran así, malos abogados, pero buenos leguleyos, con un fraude. ¿Qué fraude? Coger a la candidata número 1 para que se presente a la investidura, que es la señorita Orama. Esa es la que tiene todo el derecho a ser ella, la que vaya a la Cámara en nombre de Tenerife y diga, yo quiero que me investáis y me apoyáis todos porque quiero proclamar la independencia de Tenerife, no de Canarias, de Tenerife, que es lo que está diciendo en sus territorios. Entonces, claro, va a decir, no. Ahí empieza a contar el plazo. A los 2 meses, si no hay acuerdo en la investidura, nuevas elecciones. Así que ahora culpar de los desastres que vengan en España a la señorita diputada Orama, la canaria de Tenerife, la hija de su padre. No es ningún insulto. Su padre fue igual que ella. Un oportunista ambicioso que creó el separatismo de Tenerife. Una nacionalista de Tenerife. No de Canarias, de Tenerife. Bueno, pues ya tenéis la solución. La señorita Orama, que cuente el rey el plazo a partir de que la señorita Orama vaya a las Cortes, se presente su candidatura para hacer un gobierno que proclame la independencia de Tenerife. Ya tenemos el plazo de 2 meses.